Aunque estos datos son de años pasados, nos dan una idea de quiénes son, al menos según la lista, los más ricos de México. 1. Carlos Slim, este año ocupó el segundo puesto con una fortuna calculada en $72,000 millones. 2. Germán Larrea Mota Velasco, ocupa el lugar 67 en la lista con una fortuna de $14,700 millones. 3. Alberto Bailleres González, se colocó en el puesto 90 con una fortuna de $12,400 millones. 4. Ricardo Salinas Pliego, ocupa el lugar 160 con una fortuna de $8,300 millones. 5. Eva Gonda de Rivera, tiene la posición 212 con una fortuna de $6,400 millones. 6. María Asunción Aramburu Zavala, ocupa el lugar 270 de la lista con $5,200 millones. 7. Antonio del Valle Ruiz, se posicionó en el lugar 281 con una fortuna calculada en $5,000 millones. 8. Jerónimo Arango, ocupa el lugar 354 con una fortuna valuada en $4,200 millones. 9. Emilio Azcarra Gallín, ocupa el puesto 663 con una fortuna de $2,600 millones. 10. David Peñaloza Sandoval, se coló en el puesto 828, con una fortuna calculada en $2,100 millones. 11. José y Francisco José Calderón Rojas, ocupan la posición 869 con $2,000 millones. 12. Carlos Ancron, también ocupa la posición 869 con la misma fortuna calculada de $2,000 millones. 13. Roberto Hernández Ramírez, se posicionó en el lugar 988 con $1,800 millones. 14. Alfredo Arpelu, ocupa la posición 1,154 con $1,500 millones. 15. Max Michel Suberville, logró la posición 1,210 con $1,400 millones. 16. Rufino Vigil González, se colocó en el lugar 1,284 con una fortuna calculada en $1,300 millones. Dr. 1. Carlos Limelu y familia. Miembro del Consejo de Administración de Ideal y Minera Frisco. 73,000 mdb. Edad, 73 años. Estudios, UNAM. Fuente de riqueza, sector financiero, industria inmobiliaria, telecomunicaciones. Este veterano de las listas de Forbes se encargó años atrás de preparar la transición en sus negocios y repartir su fortuna entre sus hijos. El mayor, nacido en 1967, es Carlos Slim Domit. Es también el más ocupado y, de acuerdo con una investigación de Forbes México, es el hijo con la mayor fortuna. Preside los consejos de América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns, la empresa de la familia que acaba de regresar a la Bolsa Mexicana de Valores. Patrick le seguiría a Carlos en fortuna y, de los tres varones, el de menor edad y el único que está en los consejos de 5 de las 6 empresas del emporio, aunque no preside ninguno. Nació en 1969 y es vicepresidente de los consejos de América Móvil y Grupo Carso, y consejero de Ideal, Sanborns y Minera Frisco. Signo de interrogación abierta. ¿Podrán los hijos multiplicar la riqueza de la familia? 2. Alberto Bailleres González y familia. Presidente del Consejo de GNP, Peñoles y Palacio de Hierro. 18,200 mdb. Edad, 76 años. Estudios, de Culver Military Academy, Indiana, Estados Unidos. Fuente de riqueza, sector financiero y comercio. Los vaivenes en los precios de los metales, que se han dado recientemente, ¿son un obstáculo en el desempeño de Peñoles, empresa minera que pertenece al Grupo Val? Alberto Bailleres ocupa el segundo lugar en la lista de Forbes para México. Con 76 años de edad, se encuentra al frente de sus negocios,
Es economista de profesión y, aunque sus empresas ocupan buenos espacios en las páginas de la prensa económica, él gusta del bajo perfil. 3. Germán Larrea Mota Velasco. Presidente y director ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo México y Saucento Per Corporación. 16,700 mdb. Edad, 72 años. Fuente de riqueza, minería, transporte. El presidente del Consejo de Administración de Grupo México planea romper la marca de inversión de 2012 que ascendió a 2,118 mdb. Hoy, ¿dónde está Germán Larrea? Nadie sabe, no hay rastros, fotos de él. Incluso, hay quien dice que en este momento podría estar sentado, tomándose una taza de café, rodeado de una multitud y sin que nadie sepa quién es. 4. Ricardo Salinas Pliego. Presidente del Consejo de Administración de Televisión Azteca y Electra. 9,900 mdb. Edad, 57 años. Estudios, ITES Tulane University, Nueva Orleans. Fuente de riqueza, comercio, televisión y servicios financieros. Los ingresos anuales por más de 6,000 mdb que consigue Grupo Salinas coloca a su presidente y director general en la lista de mexicanos millonarios de Forbes. Su mayor reto actual es tal vez lograr que su proyecto de transmisión de contenidos por web se consolide, especialmente porque Carlos Slim compite frontalmente con él en este nicho. 5. Eva Gonda Rivera y familia. Accionista de Coca-Cola FEMSA. 6,600 mdb. Fuente de riqueza, industria de bebidas. Aunque su fortuna no es nueva, esta mujer regiomontana recién debuta en los rankings de las mayores fortunas. Su riqueza procede de FEMSA, empresa fundada por el abuelo de su esposo, Isaac Garza, y consolidada por su suegro. En la última década, la riqueza de los socios y familias detrás de FEMSA ha crecido como la espuma. El valor de capitalización pasó de 3,660 mdb en 2001 a 32,674 mdb en 2012, según cifras de la propia compañía, lo que significa un aumento anualizado de 20%. Consuelo Garza Lagüera es también accionista de FEMSA, ocupa el asiento 23 de esta lista con 727 mdb. 6. María Asunción Aramburu Zavala y familia. Presidenta y directora general de Tresalia Capital y vicepresidenta del Consejo de Administración de Grupo Modelo. 5,000 mdb. Edad, 49 años. Estudios, ITAM. Fuente de riqueza, bebidas, finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación e infraestructura de tecnología. Al igual que las otras familias con posesiones en Grupo Modelo, María Sun y su familia están a un paso de hacerse de abundante liquidez. Todo depende de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acepte retirar su objeción a la venta de Modelo a Avinbev en 20,100 mdb. Avinbev es un jugador importante en el mercado cervecero de Estados Unidos y Grupo Modelo es codueña de Crown Imports, junto con Constellation Brands. Las autoridades estadounidenses temen una concentración de mercado que derive en alzas de precios. De concretarse, la transacción significará combustible abundante para esta familia y la opción de invertir en más negocios, nuevos o ya existentes. Otras de las familias a las que lloverá efectivo con la eventual venta de Grupo Modelo son las que encabezan, Pablo González Díaz, que ocupa la posición 21 de esta lista con $916,000, y Cesáreo González Díaz, en el lugar 25 con $648,000. Fortuna familiar. 7. Los del Valle. Accionistas de Mexichem, Poteca y Banco B por más. 4,940 mdb. Fuente de riqueza, industria química, servicios financieros. El generador de la fortuna es Antonio del Valle Ruiz con la creación en los años 70 de un pequeño banco. Don Antonio se ha movido siempre sobre dos carriles,
pero tras varios tragos amargos en el sector financiero centró energías en la actividad industrial, y el resultado es Mexichem y su liderazgo mundial en el ramo de derivados petroquímicos. Además de adquisiciones internacionales y de aliarse con Carlos Slim para crear una cementera en México, Fortaleza, entre sus últimos pasos fue tener hace unos meses el sí de Pemex para producir en conjunto cloruro de vinilo, un proyecto de 556 mld, que lo dotará de un insumo clave para Mexichem. Fortuna familiar. 8. Los Servitje. Accionistas de Bimbo. 4,624 mld. Fuente de riqueza, industria de alimentos. 9. Jerónimo Arango y familia. Inversionista en retiro. 4,000 mld. Edad, 85 años. Fuente de riqueza, comercio al detalle. Fundó junto con sus hermanos, Manuel y Plácido, la cadena de tiendas al menudeo Aurrera a finales de la década de 1950, las cuales junto con los restaurantes Vitesse y El Portón, y la cadena de tiendas de ropa Suburbia, conformaban Grupo Cifra. Los tres vendieron su participación en la compañía a Walmart en 1997, y se hicieron de una pequeña fortuna. 10. Emilio Azcarra Gallín. Presidente del Consejo de Administración de Televisa. 2,500 md. Edad, 45 años. Estudios, Universidad Iberoamericana. Fuente de riqueza, televisión. Es uno de los poderes fácticos de México. Como presidente y director general de Grupo Televisa ha capturado más del 70% del mercado de la televisión abierta. Bajo su mando, este gigante es el líder en la generación de contenidos. Produce más de 70,000 horas al año de programación original que exporta a más de 70 países, incluyendo la audiencia de 50 millones de hispanos en Estados Unidos. Fortuna familiar. 11. Los González Nova. Accionistas de Comercial Mexicana. 2,425 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 3 años después de verse en la cuerda floja y entrar en concurso mercantil debido a casi 20,000 md en deudas, a causa de inversiones en derivados con fines especulativos, la empresa presidida por Guillermo González Nova salda poco a poco los costos de aquella decisión, aunque aún quedan cicatrices. A mediados del año pasado, Comercial Mexicana vendió su participación en Costco México en 10,650 mdp, y en noviembre refinanció adeudos con un nuevo crédito bancario por 2,500 mdp. 12. Rufino Vigile González. Presidente del Consejo de Administración de Industrias CH. 2,400 mdb. Edad, 64 años. Fuente de riqueza, industria siderúrgica. Los principales accionistas del Industrias CH mantienen un bajo perfil en el medio empresarial mexicano, pero eso contrasta con el peso que tiene la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores. A través de sus subsidiarias Cimec SL y Cimec USA, California, invierte 500 mdb en una planta de varilla y alambrón en Sao Paulo, Brasil, que entrará en operación este año, además de una nueva planta de 350 mdb en el estado de Tamaulipas, la ampliación de otra en San Luis Potosí y la construcción de un horno eléctrico para aceros especiales Special Bar Quality, SBQ en Hoyo, Estados Unidos. 13. José y Francisco José Calderón Rojas. Accionistas de Coca-Cola FEMSA. 2,300 mdb. Fuente de riqueza, industria de bebidas. Son hijos de José Calderón, uno de los fundadores de lo que hoy es FEMSA, la principal embotelladora de Coca-Cola en México. José es presidente de los consejos de administración de Franca Servicios, Servicios Administrativos de Monterrey, Regio Franca y Franca Industrias. Además, participa en los consejos de Bancomer y Alfa. Su hermano, Francisco José, funge como su suplente en el Consejo de Administración de la FEMSA, que al paso del tiempo se ha convertido en la compañía distribuidora de bebidas carbonatadas más importante de América Latina,
con un valor de mercado que asciende a más de 41,300 mdb. Los hermanos Calderón Rojas han incidido para que FEMSA detente 55% del volumen de ventas de coca en México. Fortuna familiar. 14. Familia Martín Soberón. Accionistas de Soriana. 1,974 mdb. Fuente de riqueza, industria de bebidas. 15. Carlos Ancron y familia. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones. 1,900 mdb. Edad, 64 años. Estudios, UNAM. Fuente de riqueza, servicios financieros, construcción de infraestructura. Carlos Ancron fundó al Grupo Financiero Interacciones en 1992, una compañía integrada por un banco, una casa de bolsa y una aseguradora. Su especialización es el financiamiento a proyectos de infraestructura, estados y municipios. El empresario está casado con Graciela González Moreno, hija de Roberto González Barrera, fundador de la firma de alimentos Gruma y dueño de Grupo Financiero Banorte. 16. Roberto Hernández Ramírez. Presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. 1,800 mdb. Edad, 71 años. Estudios, Universidad Iberoamericana. Fuente de riqueza, servicios financieros. Roberto Hernández Ramírez, nacido en 1942 en Tuxpan, Veracruz, fue cofundador junto con Alfredo Art, de Acciones y Valores de México, Axival, firma financiera bursátil que luego formó parte de Citigroup. 17. Alfredo Arpelu. Accionista mayoritario de Grupo Martí. 1,500 mdb. Edad, 68 años. Estudios, UNAM. Fuente de riqueza, sector financiero. Hijo de inmigrantes libaneses, fundó en la década de 1970, junto con Roberto Hernández y su primo Carlos Límedo, la Casa de Bolsa Acciones y Valores de México, el antecedente de Inbursa. Fue propietario del Banco Nacional de México, Banamex, y beneficiario tras la compra de este por parte de Citigroup en 2001. Fue secuestrado en 1994 durante 106 días, y liberado tras un pago por 30 mdb. Hoy es un filántropo reconocido que apoya el deporte, la cultura, la educación y la asistencia social. Es fanático del béisbol y propietario del equipo Diablos Rojos del México. 18. Max Michel Superville. Accionista de Liverpool y Aeroméxico. 1,400 mdb. Edad, 80 años. Estudios, Massachusetts Institute of Technology, MIT, y Harvard University. Fuente de riqueza, comercio al detalle. El nombre Max Michel está asociado a Liverpool, la primera y más grande cadena departamental de México, con casi 100 tiendas, y la menos dispuesta a perder su posición. Después de su salida fuera de México con la compra en 2010 de 50% de la cadena regional de aparatos electrónicos y muebles, Regal Forest, Liverpool sigue en expansión en México. 19. Juan Ignacio Gallardo Turlou. Presidente y director ejecutivo de Cultiva, antes que UPEC. 1,300 mdb. Edad, 66 años. Estudios, Escuela Libre de Derecho. Fuente de riqueza, industria de bebidas. Origen de la riqueza, autogenerada. Es el presidente del Consejo, director general y accionista mayoritario de Cultiva, antes que OPEC, uno de los grupos más importantes en la industria de las bebidas, cuyo valor de mercado asciende a 2,800 mdb. En 1986 inició su carrera en el mundo de los negocios, cuando adquirió una de las franquicias del sistema Pepsi en México. Es uno de los principales jugadores del sector azucarero con 4 ingenios, 3 de ellos bajo su control absoluto. Fortuna familiar. 20. Los Robinson Bowers. Accionistas de Bachoco. 1,152 mdb. Fuente de riqueza, industria de alimentos. Enrique Robinson fundó, junto con sus hermanos,
Alfonso, Juan y Javier, la empresa Bachoco en 1952. Entonces tenían tan solo 1,000 gallinas en una pequeña granja en Ciudad Obregón, en el norteño estado de Sonora. Hoy en día produce más de 200 millones de pollos de engorda por año y más de 62,000 toneladas de huevo. 21. Alfredo Chedraui Obeso. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Comercial Chedraui. 931 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. La fortuna de esta familia se gestó en 1920 a partir de una pequeña tienda en Jalapa, Veracruz, abierta por un matrimonio de origen libanés. Ellos eran Lázaro Chedraui Chaya y Anita Carán de Chedraui, y llamaron a su negocio el puerto de Beirut. Medio siglo después, ese pequeño establecimiento se convirtió en tienda de departamentos y en 1980 ya tenía sucursales en otras ciudades. 22. Pablo González Díez. Accionista de Grupo Modelo. 916 mdb. Fuente de riqueza, industria cervecera. 23. Consuelo Garza Lagüera. Accionista defensa. 727 mdb. Fuente de riqueza, industria refresquera. 24. Héctor Hernández Pons y familia. Presidente y director general de Grupo Herdez. 674 mdb. Edad, 57 años. Estudios, Universidad Anáhuac y Universidad de San Diego. Fuente de riqueza, industria de alimentos. Héctor Hernández Pons quiere darle frescura a su imperio de alimentos. En el primer semestre de este año podría integrar a Herdez el 67% de las acciones de la compañía líder en la venta de helados de yogurt Nutrisa, por la que lanzó una oferta. Con ello, elevaría su actual participación de mercado de 23% en el segmento de alimentos procesados. El empresario mexicano nacido en agosto de 1955 comanda una compañía de 6,500 empleados, que atienden a 12,000 clientes. 25. José Antonio Chedraui Obeso. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Comercial Chedraui. 656 mdb. Edad, 66 años. Fuente de riqueza, comercio. 26. Cesáreo González Díez. Accionista de Grupo Modelo. 648 mdb. Fuente de riqueza, industria cervecera. 27. Ricardo Martín Bringas. Vicepresidente del Consejo de Administración y director general de Soriana, accionista de Aeroméxico. 588 mdb. Edad, 53 años. Fuente de riqueza, comercio al detalle. Se halla al frente de la mayor cadena de tiendas al menudeo de México, que fue fundada en 1968 por su padre y su tío, Francisco y Armando Martín Borque, hijos de inmigrantes españoles que arribaron a México en la década de 1920. Recientemente, la compañía enfrentó un escándalo en el que se le vinculó a un presunto fraude en la elección presidencial de 2012, en la que resultó electo Enrique Peña Nieto. Ricardo Martín es también accionista de Aeroméxico. 28. Rodrigo Herrera Asbra. Presidente del Consejo de Administración y director general de Genoma Lab. 566 mdb. Edad, 44 años. Estudios, Universidad Anáhuac. Fuente de riqueza, industria farmacéutica. La compañía mexicana con ventas anuales cercanas a los 10,000 mdp, Genoma Lab, tiene una misión para este 2013, lograr que sus ingresos internacionales superen a los obtenidos en el mercado local. Y para alcanzar su objetivo, en el último año adquirió 2 marcas en Argentina y una licencia en Brasil. 29. Ana María Martín Bringas. Accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 30. Carlos Eduardo Martín Bringas. Accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza,
comercio al detalle. 31. Francisco Javier Martín Bringas, accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 32. Juan José Martín Bringas, accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 33. María Teresa Martín Bringas, accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 34. Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Soriana. 560 mdb. Fuente de riqueza, comercio al detalle. 35. Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Asur. 558 mdb. Edad, 61 años. Estudios, Universidad Iberoamericana y Northwestern University. Fuente de riqueza, inversiones de capital y transporte. Renunció a la dirección general de Asur en mayo de 2011, pero permaneció como presidente del consejo. Tiene presencia en los consejos de Grupo Financiero BBVA Bancomer, en Grupo Carso, Sanborns Hermanos, SEA Roebuck de México y Grupo Posadas. Recientemente quiso hacerse del control de 23% de acciones de Gruma en posesión de Archer Daniels Midland AM, pero no lo consiguió. En contrapartida, en semanas recientes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, autorizó un convenio para que Asur opere, durante 40 años, el Aeropuerto Luis Muñiz Marín de San Juan de Puerto Rico.